Bueno, a todos nuestros asistentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta capacitación de aprendizaje. Gracias por participar en este espacio, pues de uno de los temas más importantes del cierre del año fiscal, que es el certificado de ingresos y retenciones y formato 2276, que sin duda es un tema muy interesante, chévere. Y bueno, yo creo que algunos usuarios o algunas empresas ya han hecho la generación, se han dado cuenta que hay algunos cambios que aplicamos en este proceso. Entonces, qué bueno que lo podamos compartir en este espacio. Antes de iniciar, pues quiero hacerles las siguientes recomendaciones para gestionar este proceso de capacitación de la mejor manera. Lo primero es que en la parte superior tenemos el panel que se llama PIR de preguntas y respuestas, las cuales pues ustedes pueden gestionar de acuerdo pues mientras vamos gestionando el webinar. Detrás de este chat de preguntas y respuestas está mi compañera Annie Gil, que pues de pronto ustedes ya también la conocen, consultora especializada aquí de Bitácora, que va a estar atenta a responder cualquier inquietud que ustedes presenten durante el webinar que vamos a presentar el día de hoy. También, pues al final del webinar vamos a habilitar micrófonos para que ustedes levanten la mano y hagan su consulta directamente aquí en este espacio. Entonces, de nuevo, pues muy buenos días. Estamos esperando también que se conecten más personas. Y bueno, quiero recordarles que el contenido de este webinar es totalmente ficticio. Cualquier parecido con nombres de trabajadores que simulamos aquí en los ejemplos prácticos que utilizamos, pues si hay algún parecido es pura coincidencia porque realmente este material se hace exclusivamente para fines académicos. ¿Qué es esta capacitación? También les quiero recomendar muchísimo apagar sus micrófonos. Recordemos que pues están habilitados, pero la idea es que en conjunto podamos llevar una conversación amena. Y bueno, ¿qué temas vamos a tratar en este webinar? Lo primero es una línea de tiempo normativa que les tengo respecto a exógena. No sé si ustedes se han dado cuenta que fueron muchas resoluciones y que la resolución única tributaria, bueno, que les tengo un esquema y donde nosotros nos ubicamos, que está en el formato 2276. También todo el tema de configuraciones en bitácora relacionado a conceptos de nómina, que pues si esos conceptos no están bien configurados, pues nuestro certificado de formato 2276 no se va a generar de manera correcta. También vamos a tener ejemplos prácticos relacionados con certificados de ingresos y retenciones que nos van a dar esa vista de cómo funciona, por ejemplo, un trabajador normal, vales de alimentación, aprendiz escena, sustituciones patronales, mandantes. Todo el tema de envío de certificado de ingresos y retenciones. Y por último, vamos a aprender cómo gestionar todos esos reportes, los cuales nos sirven de apoyo para la revisión de esa información generada. Bueno, iniciamos con la resolución 022 del 20 de febrero de 2024, que es la que tiene todo lo relacionado con el formulario 220, certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. Y esto es aplicable para los años grabables 2023 y como lo dice la resolución, siguientes, es decir, también está vigente para el año 2025 y es la que tenemos en cuenta para la generación de ese certificado de ingresos y retenciones. Línea de tiempo normativa exógena, y es que sin lugar a dudas se generaron muchísimas resoluciones, entonces aquí un resumen muy específico de estas resoluciones. La primera, resolución 162 de octubre de 2023, aplicable para los años 2024 y siguientes. Resolución 188 de octubre de 2024, que realiza algunas modificaciones en la resolución 162. Resolución 208 y 213 de 2025 es la ampliación de plazos por contingencias en mayo de 2025 con la DIAN. No sé si ustedes recuerden que el año pasado la DIAN presentó varias situaciones en el momento de cargar información exógena. A raíz de eso, pues se generaron estas resoluciones. Y la compilación de la resolución 227 de septiembre de 2025, que pues hablando en aspectos de nómina, nos interesa pues el título 3,
capítulo 7, sección 1, que habla acerca de la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, que es el famoso formato 2276, y que pues esta resolución nos confirma que sigue siendo la versión número 4. Y pues no podía dejar de lado las últimas resoluciones que pues están más relacionadas con el formato 1001 de exógeno, que es la resolución 233 de octubre de 2025, que realiza ajustes a los artículos 1.3.5.2.1 y 1.3.5.9.1, pero en su parágrafo 8 dice que la presente resolución tendrá aplicación para los años grabables 2026. Pero además, la última resolución que generó la DIAN es la 237 de diciembre de 2025, que habla acerca de la corrección por error formal en la resolución 233. Y es que se escribió modificación del artículo 1.3.5.2.1, siendo lo correcto modificación de los incisos de ese artículo mencionado. Siendo así las cosas, pues miren que a pesar pues de toda esa parte normativa, esas resoluciones que tenemos hasta el momento, hablando de formato 2276, aún aplica la de la resolución 162 versión 4 y pues obviamente con las modificaciones específicas que se tengan en este aspecto. Uno diría que pues a nivel técnico o operativo pues no hay cambios relevantes respecto a la gestión o formalización de estos formatos. Sin embargo, hay algo que sí nos está impactando bastante y que va a generar un cambio significativo y es la reforma laboral. Y es por lo siguiente. En el artículo 378 del Estatuto Tributario, sabemos que se obligan a los agentes de retención a expedir el certificado de ingresos y retenciones a sus asalariados que tienen contrato laboral, ¿verdad? Y el artículo 21 de la Ley 2466 de junio de 2025 establece que el contrato de aprendizaje SIENA tiene naturaleza laboral y que el apoyo de sostenimiento constituye salario. Conclusión, para el año 2025, el aprendiz SENA debemos certificarle sus ingresos y retenciones y también pues debemos reportar su formato 2276 pues al tener la calidad salariado porque pues ya ese apoyo económico de sostenimiento que comenzó a percibir a partir de julio del 2025 es salario, se le paga vacaciones, se le paga prestaciones sociales, salud, pensión y todo como si fuera un trabajador dependiente. Es más, hace poco el Ministerio del Trabajo, en su decreto 223 de marzo de este año, también pues menciona el tema de que sí, que es un contrato laboral, pero Sí, habla acerca de esos derechos específicos que tienen los aprendices, pues que todavía se debe respetar, que es un aprendiz, no como tal un trabajador dependiente, para que lo tengan en cuenta en este tema de actualización normativa. Recuerden que porque esto es un impacto en estos dos formatos, 220 y 2276, porque antes reportábamos ese apoyo económico de sostenimiento como un costo de deducción en el formato 1011, concepto 8249. Entonces, ese es el impacto que tenemos respecto a temas de nómina. Plazos, certificado de ingresos y retenciones, de acuerdo al decreto 1625 modificado por el 2229. Especifica que es el último día hábil del mes de marzo. En este caso, para el año 2026, es el día 31 de marzo. Calendario de presentación de información exógena tributaria para grandes contribuyentes inicia a partir del 27 de abril y termina el 13 de mayo de 2026, de acuerdo al último dígito del NIT. Y para personas jurídicas y naturales, empieza el 14 de mayo y termina el 12 de junio. Ahora bien, después de este breve resumen normativo, vámonos a la parte práctica directamente en bitácora. Entonces, para comenzar a gestionar de manera adecuada el certificado de ingresos y retenciones y formato 2276, lo primero que se debe gestionar es la verificación de la configuración de los conceptos de nómina. Aquí lo primero es verificar la opción conceptos de nómina. ¿Cómo realizo una verificación de manera individual? Vengo a la opción de conceptos de nómina
ubico un ítem, por ejemplo, comisiones, ¿m? Y le doy clic editar, editar agrupaciones. Cuando visualizo las agrupaciones del ítem de manera individual, puedo verificar dónde está agrupado. En este caso, en la categoría de certificado de ingresos y retenciones se ubica en pago por comisiones, que estaría correcto. Esa es la forma de revisarlo de manera individual. Otra forma de revisarlo de manera individual, pero por agrupación, es la siguiente. Vengo a la opción de conceptos de nómina, conceptos por categoría, me ubico en la categoría certificados de ingresos y retenciones y voy a poder visualizar cada uno de los renglones que son agrupaciones que contiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el de pagos por salarios, que es el 36. En el caso de esta empresa, contiene todos los ítems específicos que se suman a este renglón. Hay algo importante que quiero resaltar aquí y es que hay ítems que son preconfigurados del sistema, miren, que no puedo eliminarlos, ¿no? Como por ejemplo compensación día 30 de febrero, salario integral, salario básico, porque son ítems que ya están preconfigurados con el sistema, porque son de naturaleza salarial y ya se define que sí o sí tienen que ir en el renglón 36. Pero en cambio hay otros ítems, por ejemplo, como el de hora extra nocturna, que puedo quitarlo de la agrupación o configurarlo de acuerdo a los criterios. Acá quiero aprovechar y mencionar, por ejemplo, el de compensación de vacaciones 30 días. Yo no solo puedo visualizar aquí que en el momento en que no me lo deje quitar, que es un ítem preconfigurado, sino que si yo voy a la opción de conceptos de nómina y lo busco, miren que me aparece con el nombre de preconfigurado. Entonces tampoco puedo darle clic, editar, editar agrupaciones. Porque el de compensación 30 días, febrero 30 días, no es configurable en el certificado de ingresos y retenciones, porque para el sistema es un concepto salarial, por lo tanto se reporta en este renglón. ¿De qué otra manera puedo revisar este concepto o los conceptos de nómina de manera masiva? Vamos a ubicarnos en el reporte de la opción de configuraciones que se llama conceptos de nómina. Vamos a descargarlo con la fecha actual, ya que necesitamos validar a hoy cómo están configurados dichos conceptos. Entonces, habilitamos la edición de los reportes. Como bien sabemos en Bitácora, tenemos esta metodología de descarga para que los reportes descarguen más rápido. Y también que en el momento que ustedes los tengan descargados y si hicieron un cambio en la hoja de video de configuración, al darle de nuevo datos, actualizar todo, pues el reporte se actualice en el Excel y no tengan que volverlo a descargar. Entonces, en este reporte les voy a enseñar 3 filtros importantes para reconocer cuáles ítems están sin configuración en el certificado de ingresos y retenciones. Primer filtro, el tipo, columna C, tipo. Tiene que ser nómina. Segundo filtro, en categoría, voy a filtrar sin categoría. Y tercer filtro, lo que estamos hablando ahorita, si es predeterminado o preconfigurado del sistema, voy a decirle que no. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el reporte me va a sustentar cuáles ítems no tienen configuración en certificado de ingresos y retenciones. Vamos a confirmar, por ejemplo, hora ordinaria. Vamos aquí a Bitácora, conceptos de nómina, busco el ítem, le digo editar, editar agrupaciones y efectivamente en certificados de ingresos y retenciones está marcado como ninguno. Entonces, al ser una hora ordinaria que representa salario, debería ubicarlo en pagos por salario, guardar, ¿sí? Y ya con esta configuración, si yo vengo aquí otra vez a datos, a actualizar todo, ¿cierto? Debería tomarme el cambio porque él debe estar ya con categoría, ¿vale? ¿Listo? Mire, revisemos este otro. Todos los que aparezcan ahí me deben tener o deben tener la marca de ninguno, mire, certificado. ¿Qué pasa en el caso que la empresa diga, no, pues es que nosotros no liquidamos horas extras, para nosotras esas no deben estar agrupados en el certificado de ingresos y retenciones porque no tienen movimiento? Está bien, sí, o sea, aquí este reporte lo que sustenta es lo que no tiene agrupación en el certificado de ingresos y retenciones.
De todas maneras, otra recomendación adicional que les hago, además de verificar el reporte como se los acabo de mostrar con 3 filtros, tipo, que es nómina, categoría que es sin categoría y predeterminado que es no, pueden cruzar este reporte con el reporte de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados, que es el reporte que vamos a utilizar no solo para verificar cuáles ítems tuvieron movimiento durante el año 2025, sino también verificar todo lo relacionado al certificado de ingresos y retenciones y formato 2276. Entonces vamos a descargar este reporte. Desde el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre de 2025. Este reporte aplica para todas las empresas, aunque todo el año 2025 estuviese liquidado con bitácora, porque pues si tuvieron, por ejemplo, temas de sustituciones patronales, también les va a ser funcional, ya les voy a mostrar por qué. Y pues también aplica para todas las empresas que iniciaron posterior, por ejemplo, en meses de julio, diciembre con bitácora y que cargaron históricos de pagos y descuentos. Entonces, este reporte que trae la información de todos los trabajadores, la nómina, la descripción de ítems, que como les decía, ustedes pueden verificar cuáles ítems tuvieron movimiento y cruzarlo con el reporte de conceptos de nómina, si así lo requieren para verificar que sean los que están utilizando los que requieren configurar, el valor y 2 campos muy interesantes, que es histórico y sustitución patronal. Entonces, aquí, estos 2 campos ya con mayor detalle se los voy a mencionar y a qué hacen referencia. Vamos a visualizar un ejemplo de un trabajador en temas de certificado de ingresos y retenciones. A mirar este empleado. Este empleado tiene movimientos durante el periodo. Entonces, para yo poder confirmar toda la información que tiene de históricos y pagos de descuentos, vales de alimentación y demás, pues yo ya tuve que haber realizado todo el tema de la configuración de conceptos de nómina, que es el primer paso, y posteriormente realizar la generación del certificado de ingresos y retenciones. Esta generación la pueden realizar por esta opción de procesos periódicos, generación de certificados de ingresos y retenciones, o en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda. Si no lo han visto, esto es un nuevo menú de compilación de todas las opciones. Miren, también está aquí disponible la opción de generación de certificado de ingresos y retenciones. Lo primero que ustedes van a visualizar en la página es que se va a ver así, miren, está habilitado para la generación. Sin embargo, si no se encuentra así, si se encuentra en modo gris, debe tener una alerta azul que dice debe tener o debe cerrar todas las nóminas pendientes del año 2025 para generar certificado de ingresos y retenciones. Por favor, haga el proceso en gestionar nóminas. ¿A qué hace referencia a esto? Que si yo tengo nóminas, por ejemplo, en este caso, una nómina con periodo de 2025, pues me va a aparecer esa alerta y no me va a permitir generar el certificado de ingresos y retenciones. ¿Qué debo hacer? Cerrar todos los periodos de nómina hasta que queden al 1 de enero del 2026 para garantizarle al sistema que ustedes no tienen ningún pendiente del año fiscal 2025. Otra manera es venir a la opción de gestionar nóminas y verificar el periodo de la nómina. En este caso, miren, dice que está en 2025 para permitir la generación si no hay empleados activos. Puedo inactivarla. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues si yo ya lo tengo gestionado, todo el tema de cierres de nómina del año 2025, puedo generar el certificado de ingresos y retenciones, que en el caso, pues de aquí del ejemplo práctico, pues ya está generadas. Esta es la nueva página de generación de certificado de ingresos y retenciones. Es una página que tiene o sustenta todo el tema del estado de los pasos que hemos realizado, como envío masivo por correo de los certificados de ingresos y retenciones, información exógena generada, sustenta la auditoría de la última generación del certificado de ingresos y retenciones. Recuerden que ustedes pueden generar las veces que requieran el certificado de ingresos y retenciones, lo pueden generar las veces que ustedes lo necesiten. Todas las veces que ustedes quieran lo pueden generar.
¿En qué momento es ideal generarlo? Después de que ustedes cambien alguna configuración de un concepto de nómina o vuelvan a migrar históricos de pagos y descuentos o realizaron algún ajuste relacionado con este tema. También trae el detalle del envío masivo por correo, descarga masiva de certificados de ingresos y retenciones en un formato comprimido y habilitar ese certificado en el portal de Mi Bitácora. Como tal, también trae la auditoría de quién envió pues, esos correos y el detalle de la información exógena para gestionar. Cuando se realice el cierre del año fiscal, va a quedar un historial aquí disponible con esta información de la descarga de los certificados, de la descarga del XML o del Excel o del reporte del CIR para futuras consultas. Es decir, que después de que se cierre no va a estar restringido la descarga como tal de esos reportes. Ahora bien, después de realizar la generación, puedo descargar el reporte para realizar la verificación de esos certificados. Este reporte también tiene la última versión de descarga de reportes, que es la de actualizar datos, que es algo muy chévere y pues que nos genera ventaja porque si lo tenemos descargado y hacemos algún cambio, pues, se puede actualizar aún ya teniéndolo abierto. Entonces, este reporte que trae el año, el tipo de documento, los datos del trabajador, la agrupación o el renglón en el cual está cada uno de sus movimientos y el valor. Trae también una hoja adicional de una tabla dinámica con visualización de los renglones de manera horizontal. Todas estas tablas dinámicas, pues recuerden que son modificables por ustedes. Si, por ejemplo, ustedes no quieren ver el renglón de manera horizontal, sino que lo quieren ver de manera vertical, pues lo pueden hacer, porque son configurables. Aquí entonces vamos a validar a uno de los empleados ejemplo que tenemos para esta capacitación y es este trabajador. Entonces vamos a empezar a validar todo el tema del renglón 36. Entonces en el renglón 36 vamos a revisar si efectivamente el valor que estamos reportando es correcto. Entonces, ahí se reporta todo el tema de lo que son salarios, ¿verdad? Vamos a reportar también todo el tema de licencias remuneradas y no veo que tenga más aspectos salariales. En este caso me da un total de 49.500.000. Vamos a mirar, en efecto, es el mismo valor. Otra cosa que tenemos aquí es el tema de vales de alimentación, renglón 37 y renglón 38. Vamos a mirarlo de manera detallada. Entonces, de acuerdo a la resolución, ¿cierto? 022, el renglón pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas y vales, etcétera, que es el renglón 37, pues se reportan todos esos vales que hacen parte del ingreso tributario del trabajador, como por ejemplo los vales de gasolina, pero también los vales de alimentación para los trabajadores que superan las 310 VTs, es decir, que no cumplen o no se acogen pues a este beneficio, pero solamente el vale de alimentación al tope, que son 41 VTs. ¿Por qué? Porque en el renglón 38 se deben reportar los vales o el valor de exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 VTs. Entonces, ¿cómo lo entendemos en este ejemplo? Renglón 37 va a ir todo lo relacionado a los vales de alimentación de los trabajadores que superaron las 310 VTs en un periodo específico. Y en el renglón 38 se va a reportar el exceso de vales de alimentación que superan las 41 VTs. ¿Qué pasa para los trabajadores que no superan las 310 VTs, que no superan las 41 VTs? Pues en ambos renglones el reporte va a ser cero porque no hay un ingreso como tal, ¿cierto? Pero esto no es algo que no se reporte directamente en la DIAN. En el formato, ¿cierto? 2276, casilla 32, hay un campo informativo donde se deben reportar los vales de alimentación hasta el tope de 41 VTs. Entonces, a pesar de que pues no hacen ingreso para el trabajador, de todas maneras, en el formato 2276 se debe reportar que se pagan vales de alimentación. Y también, pues, vamos a seguir viendo este tema.
Entonces, en el caso de este trabajador, se supone que el tope 310 VTs del año pasado, 49,799, que era la VT del año pasado por 310, el tope son 15,437,000. 41 VTs, ¿cuánto es? 49,799 por 41 son 2,041,041. Revisando a este empleado, miren que él tiene vales de alimentación por 2,500,000. A simple vista, pues ya sabemos que supera las 41 ETs. Entonces aquí tope 41 ETs. Sabemos que son de 41 por 49,799, que es el valor del tope mensual. En este caso también se visualiza que en junio, miren, no tiene vales de alimentación, es decir, que no aplicaría. ¿Cuál es el exceso entonces en el caso de este empleado? ¿Sí? Vamos a sacarlo. B19 menos el valor del tope. Él tiene un exceso mensual de 458,241, el cual, al sumarlo, nos da un total de 5,040,040, que es el valor que se debe reportar en el renglón 38. ¿Sí? Renglón 38. Exceso de vales de alimentación, que redondeado al 1000 más cercano, de acuerdo pues al control de formatos ante la DIAN o tributarios, son 5,041,000 pesos. Ahora bien, vamos a validar el tope de las 310 VTs del ingreso del trabajador. ¿Cómo el sistema valida este tope de las 310 VTs? Para determinar que la supera o no. Aquí les voy a contar. El sistema va a tener en cuenta la siguiente agrupación: conceptos de nómina, conceptos por categoría. Nos ubicamos en la categoría de retención en la fuente y es la agrupación que se llama total de vengado. Todos los ítems que estén relacionados aquí, pues, configurados en esta agrupación, son los que el sistema va a tener en cuenta para determinar el tope de las 310 VTs. Bueno, ¿por qué el de retención en la fuente? Pues porque está relacionado directamente con aspectos tributarios, es el ingreso tributario del trabajador. Entonces voy a volver a repetir esta agrupación: conceptos de nómina, conceptos por categoría, categoría retención en la fuente, total de vengado. Todos los ítems que estén configurados aquí. Entonces, en el caso de este trabajador, tiene en cuenta el concepto de salario básico, tiene en cuenta el concepto de comisiones, ¿cierto? Y tiene en cuenta el concepto de licencia remunerada. Entonces vamos a mirar si en alguno de estos periodos liquidados del trabajador supera o no las 310 VTs. Entonces, si este es mayor a 310 VTs, ¿cierto? Entonces supera. Si no sé, vamos a mirar si alguno de estos meses lo superó. Entonces, en efecto, miren que el mes de mayo, ¿no?, él supera el tope de las 310 VTs. ¿Esto qué quiere decir? Que en el renglón 37, cuando supera las 310 VTs, se debe reportar el vale de alimentación al tope de las 41 VTs, que en este caso son 2,041,759. ¿Por qué solo este valor? Porque ya los 458,241, que es el exceso, se reportó en el renglón 38. Vamos a validar. 2,042,042, en efecto, redondeado, ¿sí? El valor del vale. Entonces, recordemos, aquí en el renglón 37 se reporta solamente los vales de alimentación de los periodos cuando el trabajador superó las 310 VTs, y en el renglón 38 se reporta el exceso de las 41 VTs, ¿vale? Seguimos, comisiones. El trabajador tuvo comisiones durante el periodo, entonces se reportan en el renglón específico de comisiones. Prestaciones sociales, en este caso, el trabajador solo tuvo prima legal. Y cesantías e intereses, bueno, cesantías del año anterior que fueron consignadas al fondo, que se ubican en el renglón 49
y cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado. Vamos a mirar el formato. Entonces ya estamos por aquí: comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, otros pagos que son todo lo relacionado con pagos no salariales, auxilio de cesantías e intereses efectivamente pagados al empleado, es decir, que el empleado recibe directamente como avances de cesantías o intereses de cesantías, y auxilio de cesantías consignados al fondo de cesantías. Si ustedes son empresas que vienen migradas el año pasado con bitácora y pues reportaron esas cesantías o intereses del 2024 en enero y febrero del 2025, debieron cargar ese histórico de la siguiente manera. Entonces, vamos a revisar al empleado que estamos validando, y yo les mencionaba que aquí hay dos datos importantes, que es el histórico. Entonces, por ejemplo, en el caso de este trabajador, ¿cierto? Yo puedo validar que tiene histórico verdadero, que quiere decir que sí, hasta, miren, hasta el periodo de junio. Es decir, que es un empleado que se implementó a partir de julio con bitácora, que ingresó con bitácora en julio, y lo que está en la información de pagos y descuentos de junio atrás es un histórico. Entonces, para garantizar que esas cesantías e intereses de cesantías del año anterior se reporten de manera correcta, como lo estamos viendo en este momento en el CIR, que cada una quede en el renglón correcto, debemos garantizar que la migración quedará de la siguiente manera. Si de pronto se les olvidó migrarla en el histórico de pagos y descuentos general, de todas maneras la pueden hacer de esta manera. Aquí en la opción de descargar plantillas, venimos a la opción de histórico, pagos y descuentos. Este aplica para empleados activos. Histórico de pagos y descuentos, contratos terminados para empleados retirados. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que este se migra con la cédula y el de contratos terminados se migra con el número del contrato. En este caso, a nivel de ejemplo, está esta. Se migró el histórico de cesantías e intereses del año anterior, ¿cierto?, que corresponden a las del 2024 que se pagaron en 2025. Entonces, la migración correcta es la siguiente. Deben especificar la cédula del empleado y por medio de los ítems CES3, que es cesantías año anterior, y CES4, intereses de cesantías del año anterior, migrar de manera correcta en qué mes se pagó. Entonces, intereses a las cesantías de 2024 se pagaron en enero de 2025. Cesantías del año 2024 se consignaron al fondo en febrero de 2025. Y de esta manera, pues se garantiza que la información salga de manera correcta en el certificado de ingresos y retenciones. Ese es un tema muy importante. Luego viene todo el tema de aportes de salud, de pensión obligatorios, y qué chévere este tema que dice ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses anteriores, que es lo que está referido en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. El sistema, ¿cómo realiza este cálculo? Primero que todo, la agrupación que el sistema tiene en cuenta para determinar qué conceptos de nómina toma para calcular ese promedio de los últimos 6 meses es la siguiente. Venimos a la opción de conceptos de nómina, conceptos por categoría. Nos ubicamos en la categoría de certificado de ingresos y retenciones y es la agrupación llamada ítems devengados base de cesantías. Entonces, en esta agrupación, todos los ítems que estén configurados en esta agrupación es lo que el sistema va a tener en cuenta para calcular el promedio de los últimos 6 meses el promedio laboral de los últimos 6 meses del trabajador. Adicional a eso, quiero contarles que en la resolución unificada o la compilación jurídica hay un concepto muy chévere de doctrina de parte de la DIAN respecto a este tema. Entonces, ustedes lo van a poder encontrar en la sección 1, artículo 1.3.7.1.1 de información de ingresos y retenciones, todos los ítems que estén relacionados con cesantías
tienen su doctrina concordante, que es el concepto DIAN 4443, y que respecto a este proceso, en el numeral 4, ¿cierto? Dice lo siguiente. Entonces, que de acuerdo a lo expuesto en el numeral 33 del referido artículo, esta información se deberá entregar únicamente cuando se trate de trabajadores respecto de los cuales aplique el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, es decir, cuando se trate de trabajadores que reciban pagos por concepto de auxilio de cesantías e intereses sobre las cesantías exentos del impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes solo van a ver ese promedio laboral de los últimos 6 meses para trabajadores que durante el año fiscal 2025 recibieron pagos de cesantías, como cuáles avances de cesantías, pago por intereses, porque les migramos cesantías e intereses, como en el caso del trabajador ejemplo, pero pueden existir casos como, por ejemplo, los de salario integral, que no les va a aparecer este promedio, y también trabajadores que, por ejemplo, ingresaron en octubre, que pues no han tenido ningún pago de cesantías, porque sus cesantías son en enero y febrero de 2026, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También, pues aquí les hago la invitación para que validen el concepto. Acá dan acerca de todas las indicaciones de cómo se debe llenar en el formulario 220 certificados de ingresos y retenciones. Por ejemplo, cuando el trabajador está retirado, pues se hace el cálculo con los últimos 6 meses de vinculación, ¿verdad? Después del periodo fiscal vigente. Entonces, así las cosas, no se les olvide, por favor, la agrupación, conceptos de nómina, conceptos por categoría, y que puedan revisar la agrupación que contiene los ítems específicos que hacen base. Que ustedes la pueden configurar, pues cuando no son ítems preconfigurados, recuerden que pues no se pueden eliminar, pero cuando son ítems adicionales que ustedes manejan, sí. Entonces es esta agrupación en la categoría de certificados de ingresos y retenciones. En el caso de este empleado, ¿cómo la está calculando el sistema? Él viene y dice los últimos 6 meses, ¿cierto? Entonces se ubica aquí en julio, y todos los conceptos que hagan base o que estén configurados en la agrupación mencionada, los va a sumar. En este caso, vamos a sumar lo que es salario, lo que son comisiones y lo que es licencia remunerada, que hacen parte, pues, de ingreso o salario. Entonces, el valor lo divido en 6 meses y me da un total de 4.500.000. Ese es el proceso que hace como tal el sistema. Y por último, aquí en el certificado está el tema de retención en la fuente. La validación del certificado de ingresos y retenciones por medio del reporte, como lo estamos haciendo, pues se hace de esta manera. Sin embargo, después de la generación, así sea la primera, ustedes van a tener, cada trabajador va a tener disponible en la opción de gestionar el certificado de ingresos y retenciones. Pues aquí ustedes ya lo van a poder descargar para revisarlo si quieren desde esta ruta, para poderlo consultar. En esta ruta, pues miren que es el mismo, 49.500.000, que el promedio de 4.500.000. Este certificado de ingresos y retenciones pues cumple con todos los parámetros referidos en la resolución 022 de 2024, y adicional a eso, miren, trae la información del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387, que es ese dependiente principal. Para que esta información se visualice en el certificado de ingresos y retenciones, debe contar con la siguiente configuración. En el caso de este trabajador, en la opción de gestionar retención en la fuente, deducibles, ¿cierto? Tiene que estar marcado que tiene un dependiente, que recuerden que uno se refiere al dependiente principal, los demás se refieren a los dependientes adicionales de la reforma tributaria, ¿sí? En este caso, solamente se piden los datos del dependiente principal. Entonces, todos estos datos son los que se van a sustentar en el certificado de ingresos y retenciones. Y en el formato 2276 únicamente se reporta lo que es el tipo de documento y el número de documento de este mismo dependiente principal. Ya con este ejemplo, voy a pasar al siguiente más interesante. Voy a duplicar para que no se me pierda esta hojita de verificación. Hacer una copia.
porque más adelante les voy a mostrar de nuevo cómo los vales de alimentación quedan como en estado informativo en el 2276. Entonces vamos a revisar otro caso chévere, que es lo que nos impacta la reforma laboral. Entonces, como les decía, pues la reforma laboral trajo consigo el tema de los aprendices C. Acá tenemos el caso de un trabajador, o bueno, de un practicante, una aprendicena, perdón, de una aprendicena, que, mire, que su apoyo económico desde enero, ay, de pronto, bueno, mentiras, desde abril, porque solamente es desde abril, desde marzo, mire, estaba como apoyo económico hasta el periodo de junio. ¿Mm? Y que a partir de julio del año 2025 ya ese apoyo económico pasó a ser apoyo económico al 100% salarial, del cual se desprende todo lo relacionado con subsidio de transporte, cesantías, intereses, vacaciones, salud, pensión, prima. ¿M? Y además es un trabajador que después que culminó su etapa productiva, pasó a trabajar directamente con la compañía con un contrato de salario básico también dependiente. Pero todos estos ingresos que pertenecen a la misma cédula, al mismo trabajador, pues se deben reportar de manera conjunta en el certificado de ingresos y retenciones. No se reporta una parte en un formato, hay otra parte en el 2276, otra parte en el certificado de ingresos y retenciones. No, lo ideal es que ese trabajador, pues todo se reporte en un solo formato, que es el formato 220 y formato 2276, ¿vale? Entonces, ¿cómo está funcionando en Bitácora? Vamos a validar este certificado de este aprendiz. Entonces, buscamos al trabajador y aquí abre. Listo. Entonces, dice que de ingreso por salarios, es decir, lo que está reportado en el renglón 36, tema salarial, 12.680.000. Entonces, ¿qué es lo que está tomando el sistema como base? Está tomando el apoyo económico al 100%, está tomando el salario básico del trabajador y no tiene más conceptos salariales. Es decir, que miren, esto incluye apoyo económico al 100%, salario básico del trabajador, 2.680.000. En otros pagos es donde está quedando ubicado el apoyo económico que no es salarial, que es este, vamos a revisarlo. Apoyo económico, subsidio de transporte que también va en el renglón de otros pagos. Y acá hay otro subsidio de transporte, que es este. 6.880.000. Redondeado, 6.881.000. Y pues todo lo demás, que son cesantías efectivamente pagadas al trabajador, que pues él tuvo un retiro, ¿cierto? Cuando terminó su etapa práctica cena, pues está reportando en el renglón correspondiente y todo lo demás de salud, pensión y todo lo demás liquidado a ese trabajador que ahora pasa a ser, pues, que tiene figura de aprendiz, pues se está liquidando como trabajador dependiente. Esto es lo que está realizando el sistema, así es como se está reportando, pues de acuerdo a la normativa vigente que estamos manejando. Otro caso específico, un poquito más rápido para que no nos coja la tarde. Este es sobre sustitución patronal y yo sé que muchos de los usuarios que están aquí han realizado sustituciones patronales, por lo cual actualmente para los certificados de ingresos y retenciones del año 2025, pues ya se puede reportar de manera correcta este dato. Entonces les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para garantizarlo. Entonces aquí tengo un ejemplo de un trabajador que se llama Tomás Alzate. Este trabajador resulta que está por sustitución patronal en esta empresa, ejemplo, a partir de julio del año 2025. Entonces, lo que se necesita es que obviamente en la empresa actual solo se reporte todos los ingresos del trabajador percibidos desde dicha fecha, ya que los demás pagos
o descuentos que se cargaron como histórico por temas de promedio pertenecen a la razón social anterior. Entonces vamos a revisar si es verdad que lo estamos reportando así. Entonces vamos a revisar a Tomás. Venimos aquí a certificado de ingresos y retenciones, certificado de Tomás Alzate, y dice que pagos por salarios 20.067.000. Entonces, ¿qué debe ir en el renglón 36 de este trabajador? Debe ir los salarios desde julio, ¿cierto? Debe ir también todo lo relacionado con horas extras y también el tema de ausentismo. Entonces, 20.066.000. En efecto, aproximado al mil más cercano, 20.067.000. ¿Cómo logramos que esto suceda? Resulta que miren que aquí en el reporte de los pagos y descuentos con histórico migrado está esta columna que dice sustitución patronal. Entonces, si yo busco a Tomás, él tiene marcado que tuvo sustitución patronal verdadero hasta, miren, hasta junio, de enero a junio. ¿Cómo logro que esta marca quede en el trabajador? Y esto aplica para las sustituciones patronales que comiencen a gestionar en este momento. En el histórico de pagos y descuentos, cuando ustedes realizan la sustitución patronal, y esto aplica también para las empresas que están utilizando esta metodología para cambios de jornada 360 a 365 o viceversa. En este caso deben hacer este mismo ejercicio porque pues obviamente tienen que cargar el histórico de pagos y descuentos para temas de promedio. Entonces, en ese histórico de pagos y descuentos, de ahora en adelante, ese histórico lo deben marcar sustitución patronal, sí. ¿Ok? Lo marcan como sí. De esta manera, el sistema sabe que de enero a junio, como tiene marca de sustitución sí, no se debe reportar en el certificado de ingresos y retenciones. ¿Qué deben hacer con todas esas sustituciones patronales que realizaron en el 2025 y que pues ya cargaron su histórico de pagos y descuentos? Vamos a gestionar por medio de CAPTA la solicitud. Entonces, colocan un CAPTA, si quieren por favor tómenle foto a cómo deben realizar esta solicitud para poderla gestionar pues de manera correcta y es asunto, marca sustitución patronal, sí. Tipo de solicitud es un soporte de procesos periódicos anuales relacionado con certificado de ingresos y retenciones. La solicitud debe ir acompañada del nombre completo del trabajador, código del contrato y nombre. El código del contrato es muy importante porque si es un trabajador que ha tenido varios retiros, ingresos, ¿sí? Varios contratos, pues tenemos que saber cuál contrato es el que debemos marcar con sustitución patronal. Y especificar cuál es la fecha. Acá les tengo el mismo ejemplo que estamos tratando. Tomás Alzate, el contrato, la identificación y desde la fecha del 1 de julio del 2026. De esta manera lo que hace desarrollo es que marca desde el 1 de julio del 2026, perdón, desde el 30 de junio del 2025, bueno, en este caso era 25, ahí coloqué 26, hacia atrás como sustitución patronal, ¿vale? Si son muchos empleados, pues les recomiendo que adjunten un Excel con los datos que les menciono, código del contrato, número de identificación, nombre y la fecha desde la cual inició esa sustitución patronal para que nosotros podamos colaborarles desde soporte con la gestión de esa marca de sustitución y que ustedes puedan generar ese certificado de ingresos y retenciones de manera correcta. Bueno, esta es la parte de sustitución patronal. Así es como funciona de ahora en adelante. Y por último, quiero mostrarles, bueno, déjenme en un momento porque vámonos primero aquí. Se supone que cuando ya tengo toda la verificación de todo el tema de certificado de ingresos y retenciones,
es importante que primero verifiquen todo el certificado de ingresos y retenciones, que está correcto, que está alineado, que los totales cuadran, que las sustituciones patronales están tomando el ingreso desde la fecha real desde la cual inició esa sustitución patronal, para posteriormente generar el formato 2276, porque este formato es el espejo del certificado de ingresos y retenciones. Entonces, primero, certificado de ingresos y retenciones, ajustes, todo lo demás. Y por último, es la exógena. Entonces, vamos a generar el documento de exógena, suponiendo que vamos a gestionarlo para mayo. Entonces, una vez generen el formato 2276 o información exógena, el sistema va a generar el XML, mire, ¿sí? O también lo pueden volver a descargar desde esta opción para que ustedes lo puedan subir directamente o pues siempre les recomiendo subirlo en el prevalidador para que ustedes tengan más certeza y que pues ese proceso lo sabe muy bien toda la parte contable porque solo esta es una partecita de toda la exógena que carga un contador, ¿verdad? Y aquí pues también tenemos todo lo relacionado con el formato 2276 y cada uno de sus campos, porque nosotros tenemos los atributos así o los títulos de esta manera, porque estos atributos son los que se encuentran en la misma resolución 162 en la página 437, ¿verdad? Entonces, todo lo que sean atributos ay, no la tenía abierta, de la página 432. Entonces, todos los atributos que estén ahí son los que nosotros mencionamos, sino que están muy abajo. Permítame un momento, los ubico. Esos son los, digamos, si ustedes quieren saber cuál es el nombre de espérenme un momento, de ese atributo, para que lo ubiquen fácil, como lo está haciendo yo. Sino que necesito el PDF para que sea más sencillo. Aquí está, 437. Entonces ya lo abrí. Entonces, ubico en la página 437, ¿cierto? 436 y todos los atributos, los títulos, entidad informante, tipo de documento beneficiario, NIF de identificación del beneficiario, primer apellido, ¿sí? Segundo apellido, pagos por salarios, pagos de monumentos eclesiásticos, ¿sí? En Bitácora, cada uno de estos títulos son el atributo que está en la resolución 162. Por lo cual, pues si tienen alguna duda de cómo se llama alguno de los campos, lo pueden buscar en dicha resolución. Entonces estábamos validando, por ejemplo, el caso del trabajador Luna. Entonces miren, recuerden que los valores los pueden pasar a número para que puedan realizar la verificación. Y poder filtrar al trabajador Luna. Entonces, miren que se acuerdan que ella tiene 49.500.000. Toda la información que se sustenta en el CIR debe ser la misma que esté en el formato 2276, ¿sí? Lo de vales de alimentación, renglón 37, renglón 38, mire, los 5.041.041, los 2.042.042, que es el valor del vale de alimentación del renglón 37 porque superó las 310 VTs, las comisiones, las prestaciones sociales, todo el tema relacionado con intereses y cesantías, el total de los ingresos, que es este atributo que está aquí. Hasta aquí está el total de los ingresos. Luego sigue aportes de salud, aportes de pensión y aquí hay un dato muy importante y es este que yo les mencionaba
de la casilla, bueno, esto es retención y la fuente, de la casilla donde se informan los vales de alimentación. Entonces, venimos aquí donde está la chica. Y se acuerdan que yo les decía que en el formato 2276, a pesar de que seguramente no se reporten como un ingreso en el CIR, van a quedar reportados en el 2276 como un ingreso. Es decir, miren, si yo cojo la sumatoria de todos estos vales de alimentación, que es lo que devengué durante todo el año, ¿cierto? Trabajador devengo durante todo el año, mira, 22.451.000. Se reportan todos los vales de alimentación hasta el tope de 41 VTs, que es lo que posiblemente no esté reportado, porque miren que aquí abajo ya el exceso se está reportando en el renglón 38 y es lo que se reporta 22.459.000 en el renglón o en esta casilla que es la 32. Para estar más seguros, aquí en la resolución, ¿cierto? Donde explican cada uno de los campos, que es el campo 32, pagos por alimentación mensuales hasta 41 VTs. En el parágrafo 1, la resolución aclara, el valor a que hace referencia al numeral 32 de este artículo se considera de carácter informativo a lo dispuesto en el artículo 387, raya 1 del Estatuto Tributario. Es decir, ¿por qué hacemos tanta referencia en este tema? Porque no es que se estén reportando o duplicando o reportando como un ingreso este vale de alimentación en esta casilla, sino que simplemente se debe reportar como tema informativo. Por lo tal, reportamos los vales de alimentación, aunque el trabajador no supere las 310 UVTs, aunque el vale de alimentación no supere las 41 UVTs, en este renglón, ya que es de carácter informativo. También sigue pues el promedio, mire, el promedio laboral de los últimos 6 meses. Y por último, el dependiente principal, que son los datos del tipo de documento y el número de cédula. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que este trabajador se requiere reportar el tema del mandante o el tema de participación de ese costo, gasto asumido por ese trabajador, que es este tema de entidad informante. ¿Sí? Se me pasó acá. De entidad informante. Entonces, ahí están las entidades informantes, pues, avaladas, ¿cierto? Que, pues, sin lugar a dudas, son varias. Ay, me perdí. Son varias las que se encuentran aquí referenciadas. Y en bitácora pues tenemos las que normalmente se utilizan en temas de nómina, porque pues por ejemplo no aplica el tema de participación de entidades públicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro reportar en el certificado de ingresos y retenciones el mandante? Ya les tengo un ejemplo. Por ejemplo, para el caso de este trabajador, que pues ustedes se dan cuenta en este CIR aparece solo en una línea todos los ingresos. Vamos a reportarlo en 3 mandantes o en 3 entidades de participación. Y es por la siguiente ruta. Venimos a la opción de contratar, descargar plantillas después de que tenga gestionado todo el certificado de ingresos y retención en su formato 2276. Vengo a la última plantilla de esta ruta que se llama importación, prorrateo mandante, información exógena, ¿sí? Y debo diligenciar la plantilla de la siguiente manera. Identificación del trabajador, año, porcentaje de participación, que este es el porcentaje que pues, realmente el usuario tiene que calcular de manera manual, tipo de entidad informante, el NIC de ese participante y la identificación de ese participante. Entonces, de este modo, cargo la plantilla en bitácora. Dice que correctos 3 y puedo volver aquí a la opción de generación de certificados de ingresos y retenciones, realizar la generación, volver a descargar el formato 2276 con ese cambio. Entonces vamos a revisar cómo nos quedó Luna en este momento. Habilitar edición
Y miren que el trabajador ya no me aparece en una sola línea, sino que de acuerdo a la participación asignada porcentualmente, ¿sí? Él divide cada uno de los ingresos, todos los ingresos de cada una de las casillas o de cada uno de los renglones, lo divide de acuerdo al porcentaje asignado. Y adicionalmente, ¿se acuerdan que al final solo estaba el dependiente principal? En este caso, coloca al final los documentos de identidad de los participantes adicionales, pues obviamente el del principal no, pero sí el de los demás. Y así es como funciona este tema de mandante. Lo tenemos de esta manera, importación por medio de porcentaje. Posterior a que yo ya tengo verificado tanto mi certificado de ingresos y retenciones como información exógena, puedo proceder a realizar el envío masivo por correo, ¿cierto? De todos los certificados de ingresos y retenciones a los trabajadores, quienes los van a recibir de la siguiente manera. Van a recibir, por ejemplo, un correo, como el que están viendo en pantalla, con un cuerpo de mensaje de esta manera y con su PDF adjunto en el correo. También pueden descargar todos los certificados de ingresos y retenciones, los cuales van a quedar en una carpeta comprimida, ¿m? Para que ustedes los puedan consultar. Tienen nombre y número de documento de cada uno de los empleados. Y pueden habilitar el certificado de ingresos y retenciones en el portal de Mi Bitácora. De ese modo, el trabajador podrá consultar desde el portal en la opción de documentos laborales, certificado de ingresos y retenciones, dicho formato. Y acá pues de todos los años que ustedes liquidan o generan el certificado de ingresos y retenciones con Bitácora, pues ellos pueden seleccionar el año para que pues lo puedan consultar las veces que lo requieran y consultar dicho certificado. Y bueno, ya con esto les digo las recomendaciones finales de lo que acabamos de hacer. Ya habilito micrófonos para las preguntas que tengan, vayan preparándolas. Si quieren pueden ir levantando las manos aquí en el webinar, levantando la manita para responderlas de manera organizada. Primera recomendación, recuerden el concepto 44-43 de la DIAN, la cual habla del promedio de los últimos 6 meses. Solo aplica para las personas o trabajadores que vengaron cesantías o intereses de cesantías en el año 2025. Con todo cambio de configuración en conceptos de nómina, ¿cierto? Se debe volver a regenerar ese certificado de ingresos y retenciones. Validar detalladamente la configuración de vales de alimentación para que funcionen como lo vimos, que se reporte de manera correcta en el renglón 37-38 y pues también en el formato 2276. Validar a los empleados con sustitución patronal en el 2025, que nosotros aquí desde CAPTA, consultoría, desarrollo, los vamos a ir apoyando con esa marca de sustitución patronal de todos los empleados del 2025 para que ese CIR se genere de manera correcta, pues no tengan que hacer esa migración de históricos de pagos y descuentos en negativo y demás que se venía gestionando antes. Histórico de cesantías del año 2024. En el ejemplo que les mostré, migrar ese histórico de pagos y descuentos de las cesantías de manera correcta para que se sustenten en el renglón correcto del certificado de ingresos y retenciones. Ustedes pueden verificar en el reporte de histórico de pagos, incluyendo históricos migrados, si el histórico sí quedó cargado y está marcado como histórico. Si no, quiere decir que deben cargarlo como se indicó, cesantías con el ítem CES 4, intereses de cesantías, CES 3. Y bueno, y validar todo el tema de certificados de ingresos de aprendiz SENA, de acuerdo pues a este cambio normativo en cuanto a la reforma laboral. Y para mandantes, pues definir los porcentajes de participación, porque pues ya es de manera manual, de acuerdo pues a las reglas que ustedes tengan establecidas de participación. Y bueno, estas son las recomendaciones que les tenemos. Vamos a mirar qué preguntas tenemos. Señora María, buenos días, señora. Días. Buenos Buenos días, ¿me días, te escuchas? escuchamos. Sí, sí, señora. A mí me queda una duda con el tema de los vales de alimentación. Resulta que Sí. nuestra empresa les da a los empleados la alimentación cuando ellos trabajan en horario nocturno, tipo 8 o 9 de la noche, se les da la comida. ¿Esos vales de alimentación solo son de pagos electrónicos o cuando se les hace pagos en efectivo por esa alimentación se pueden ingresar ahí?
Pues realmente la normativa establece que solo sean vales de alimentación, pagos electrónicos y demás, no pagos directos al trabajador, porque se lo estás pagando directo al trabajador, ¿verdad? Sí, directo y en efectivo. Solo vales de alimentación confirmados como electrónicos y demás y que, no se, y que se pagan por terceros, no directamente al trabajador, porque no cumplirían con la figura. Ok, listo, muchas gracias. Listo, señora María, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? André, hay una pregunta que se repite mucho en el chat para Hola, aclararle a Dani. nuestros invitados directamente, Mm, que es si los practicantes universitarios se les genera certificados de ingresos y retenciones. Pues les cuento que nosotros en temas de practicantes estamos generando el certificado, incluyendo todos los apoyos de sostenimiento en el renglón de otros pagos. Que si Bitácora lo está generando, sí, pero precisamente por este tema de la normativa, dejamos que quedaran reportados en otros pagos el ingreso de apoyo de económico de sostenimiento para practicantes. En temas veo que están mencionando la ARL. La ARL, pues es un aporte que realiza el empleador, es un costo del empleador, no se reporta en el CIR, y pues eso es un tema ya diferente, ¿sí? Pero el apoyo económico se lo estamos reportando en otros pagos para las empresas que quieran generar el certificado de ingresos y retenciones a los practicantes. No sé, Ani, si con esa te aclara la duda. Sí, señora, porque habían varias preguntas en el chat, entonces por esa razón preferimos exponerla a todos nuestros invitados. Listo. Señora Ruth, escuchamos. Buenos días, Andrea. ¿Sí me oye? Sí. Sí, señora. Andrea, es que yo tengo el tema de las reliquidaciones. Yo había preguntado aquí en un mensajito y efectivamente Ani me contestó que si yo hago pagos en el 2026 con empleados que se retiraron en el 2025, esos valores no los debo de tener en cuenta para el certificado de retenciones del 2025. ¿Ok? Pero yo estuve revisando el tema de los valores que se pagaron en el 2025 y los certificados me están trayendo esos valores. ¿Cómo hago para que no me los traiga? Ok, sí, lo que pasa es que las reliquidaciones quedan ligadas en el periodo en donde se generó el Ujú, retiro, es decir, en exactamente. 2025. Ujú. Para que no las traiga. Pues es que en este momento pues tocaría, eso es algo, no sé si ya lo reportaste por Capta, de casualidad, señora Sí Ruth. lo reporté con Capta y efectivamente pues yo me di cuenta del tema, mandé a revisar una persona, me contestaron en Capta y me lo arreglaron. Pero entonces Ok, la pregunta mía es, ¿me toca mandar a todos? Porque tengo como 50 personas así. sí, señora Ruth. Nos toca arreglarlo por Capta porque nos toca decirle a esa reliquidación, no me la reportes en 2025, repórtamela en 2026 porque ella está quedando con el periodo donde se hizo efectivo el retiro. Entonces, sí nos toca hacerlo de esa manera. Y pues, como te digo, Ok. sí, para facilitar el proceso, siempre enviar como el Excel con el código del contrato y la cédula y el nombre del empleado y así pues desde parte de desarrollo te hacen. ¿Sabes algo que podría ayudar ahí? Reportar realmente la fecha con la cual, o sea, digamos, tú dices, esta reliquidación es del 2026, se reporta en 2026 y esa es la misma fecha que vamos a colocar ahí para ese corte. Sí, porque la idea también es que me salgan en el 2026. O sea, cuando yo saque los del Ujú, 2027, que esas personas me salgan solamente con esos valores. exacto, así es. Ok, Sí, porfa, entonces, sí. entonces, te hago la lista de Excel con los que tengo así de reliquidaciones. Te mando pues el código, así como estás pidiendo lo de las sustituciones, que pues yo también voy a mandar unos. Y necesitas que te coloque la fecha efectiva de pago, Ujú, exactamente. que vendría a ser en Es, febrero. Ok, o sea, ujú, donde yo sí, señor. incluí esa liquidación en la nómina. Ok, Ujú, listo, perfecto, Andrea. Muchas gracias, muy amable. con mucho gusto, sí, señora. ¿Alguien más te pide alguna mano levantada? Daniela, hola, te Hola, André, ¿cómo escuchamos. estás? Bonito día. Bien, Bueno, mi Daniela, qué bueno pregunta, verte ¿cómo te ha aquí. ido? Eso te digo, mi André. Básicamente me preguntaba sobre el proceso de una de nuestras compañías que realizamos procesos de migración.
Nosotros no migramos al software el personal retirado durante el año 2025. Supongo que en el ejercicio de que nosotros expidamos los certificados por bitácora, tendríamos que migrar el contrato terminado, cargar históricos para que así se pueda hacer, ¿verdad? Solamente es como para dejarlo como presente porque veo que hablamos de migración, pero no en retiros específicos. Así es, Daniela, tú lo has dicho. En efecto, toca cargar todos los contratos. Ahí me les muestro ya que Daniela hizo esta pregunta tan interesante. Gracias, Dani. Entonces, si ustedes no han migrado trabajadores retirados e histórico de pagos y descuentos de trabajadores retirados y pues que obviamente se deben reportar también en su certificado de ingresos y retenciones, deben venir por la opción de descargar plantillas y la primera plantilla que deben migrar es información personal de empleados. Luego deben migrar la de contratos terminados y con la migración de esta plantilla el sistema va a crear el código del contrato. ¿Qué es el código del contrato? Si yo busco aquí un empleado, miren que siempre en Bitácora hay 3 datos: nombre, código y número de identificación. Entonces, a lo que me refiero es a este código. Cuando se migra esa plantilla de contratos terminados, el sistema crea ese código del contrato. ¿Dónde lo puedo sacar después de migrar estas dos plantillas? En el reporte de información detallada de empleados. Ya con ese código del contrato, migran la información de histórico de pagos y descuentos por medio de esta plantilla, que se llama histórico pagos y descuentos, contratos terminados, que se debe diligenciar con el código del contrato y pues todo el detalle de las recomendaciones específicas para este caso. ¿Listo? Dani, con esto respondo tu inquietud. Creería que sí. Bueno, seguimos sigue de acuerdo al orden, Pilar Cuervo Romero. Hola, te escuchamos, Pilar. Aló, ¿me escuchas? Hola, sí, ya te escuchamos, sí. Hola, Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, me queda una duda con con el certificado de ingresos y retenciones de mi aprendiz universitario. Sí o sí Ok. estoy en la obligación de generarle el certificado de ingresos y retenciones para este tipo de practicante, ¿no lo cenas? O sea, ¿te refieres a que no es cena, no tiene nada relacionado con No, cena, no es salarial? Pues es sí, que no. en temas, nosotros lo mencionamos específicamente para temas de cena, porque sí Sí, o sí tienen que reportarse, ¿cierto? Pero para sí, practicantes universitarios los dejamos ahí, o sea, está generado, pero no es obligatorio expedírselo. O sea, pues ni es lo para el que desde mi 2276. parte personal considero, porque pues recuerden que estos ya son criterios de manejo tributario y contable. Sí. Bueno. O si hay alguna norma que me diga sí o sí tengo que entregarle el certificado al universitario. Sí, exacto. Es que por ahora no Sí, hay algo taxativo que nos diga despídalo, pero solamente con lo que nos menciona. ¿Por qué tomamos esta decisión en temas de aprendiz escena? Por lo referido en el artículo 387 que dice que, pues, perdón, ese no es. Referido en el artículo, ya se me olvidó, el que yo les mencioné, artículo 378 del Estatuto Tributario que obliga a los agentes de retención a expedir certificados de ingresos y retenciones a los asalariados. sí, Y pues a partir de julio los aprendices SENA ya tienen esa figura, pero pues obviamente con todo el respaldo de que se deben respetar todas las condiciones de aprendizaje, ¿verdad? Pero pues ellos ya claro. tienen esa figura, todo lo que ellos están devengando a partir de julio es en aspectos salariales. Por eso sí o sí se debe reportar en el certificado de ingresos y retenciones y es esa interpretación tributaria normativa que ya tenemos confirmada. Sin embargo, pues decreto 055, practicantes universitarios, no está muy No claro y hay pues es nada. algo ya que pues se deja ahí como, por eso se reportan otros pagos, pero Sí, no está referido todavía. ¿Listo? ok. Y otra preguntita, el tema de las Sí. comisiones sí o sí las tengo que reportar en el renglón 41, no en el 36 Pues como es, salario. pues es que está este tema de que tú puedas, si cumples con las condiciones referidas en el renglón 41, acá. Pagos por comisiones, esta casilla. Sí,
Escriba en Sí, esta casilla el valor de pagos o bonos en cuenta realizados por concepto de comisiones. Se entiende por comisiones las retribuciones de actividades que impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas. ¿M? A nombre sí. propio, pero por cuenta ajena que tengan o no carácter de artes comerciales. Entonces, si cumples con esta condición, sí o sí, tiene que ser en el renglón 41. Sí, no en el 36. Exactamente. Sí, señor. Ok. Listo, Andrea, eran esas dos dudas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lina, Marcela Mendoza. Profesor, ¿cómo estás, Andrea? Bien, muchas gracias, Lina. ¿Cómo Me estás alegra tú? mucho. Muy bien, gracias a Dios. Andrea, en la misma línea de la pregunta de Daniela con respecto a los retirados, eh, ¿sería viable de pronto a esas personas retiradas generarles el certificado por el sistema anterior? ¿O definitivamente todo el grueso del personal, sean activos o retirados, tienen que estar generados por bitácora? Ok. No, pues depende del manejo que tú le quieras dar de modo interno, si quieres generarlo todo por un sistema o quieres dividir las generaciones en dos sistemas, ya ese tema es como de manejo interno, nosotros damos la posibilidad de que los puedas generar por bitácora, pero ya es lo que tú decías que estaría bien. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Con gusto. Diana, señora. Buenos días, Andrea. Es que tengo una duda Buenos para el días. campo de ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Si se tiene el caso de un trabajador que en alguno de esos meses estuvo con licencia no remunerada y el resultado del salario promedio queda por debajo de su salario, ¿si es correcto, digamos, dejar ese campo con ese resultado o debería garantizarse sobre el salario? Es que no lo tengo claro. Pues en configuraciones del sistema quedaría negativo y por lo tanto quedaría en cero porque no es posible reportar un valor negativo. Pero pues estaría bien porque si todos los meses no recibió salario, no devengó. Es decir, Es sería lo que correcto entiendo. tomarlo sobre el resultado que nos dé, así quede inferior al salario, ¿sí? Ujú, sí, claro, sí, señora. Sí, porque Dale, si no devengó gracias. es el ingreso laboral real percibido durante los últimos 6 meses. Entonces, pues si no percibió salario, estaría bien que quede en cero o por debajo. Dale, muchas gracias. Listo, con gusto. Lina, señora. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Estoy Muy hablando. lejitos, pero espérame, le subo el volumen. A ver, Dale. dime. Sí, ahí te escucho. Yo tengo dudas, pero con el tema de la exógena. Resulta pues Sí, que dime. nosotros configuramos todos los documentos. De aquí lo transmitimos a ERP para que vaya allá y haga todo el proceso para diligenciar el 2276. ¿Desde acá también lo podemos hacer o me toca generar uno acá para poder diligenciar el 2276? Uy, espérame. Me dices que tú generas aquí la información para generar el 2276 desde 5RP. No, nosotros normalmente pues en la nómina de acá se genera para ERP, pues todo, para que todo se vaya contablemente y quede allá contablemente. Como toda esa información está contablemente, que es lo que vamos a reportar en exógena, yo quiero saber si desde acá también desde Bitácora tengo que transmitir a ERP para que me diligencie el formulario en el 2276 en ERP. Mm, no, lo que pasa es que el formato 2276 se genera por bitácora en base al certificado de ingresos y retenciones, es decir, este formato se genera desde bitácora, no se genera desde 5RP. Lo que puedes hacer es confirmar con contabilidad si los valores o los ingresos, descuentos y demás concuerdan con lo que ellos tengan en contabilidad, que es una validación que se realiza a nivel contable, pero no tienes que realizar ninguna transmisión desde bitácora 5RP, es que la generación del formato se hace desde bitácora. No sé si ahí aclaro tu duda. Más o menos, más o menos. Es que, ay, que no te escucho lejos, espérame un momento. No sé si puedes hablar un ¿Aló? poquito más duro. Es que no te entiendo cuando me dices transmitir el formato 2276 a 5RP. Sí. Lo que pasa es que nosotros
cuando ya hacemos nómina, la transmitimos allá para que salgan las cuentas por Ujú, pagar, las libranzas, todo lo que ujú. tenga Todo lo que pendiente haces por esta contable. opción. Ay, bueno, no la tengo. Todo lo que haces por integraciones de 5RP. Exacto, sí, todo eso se va Ajá. para a contabilidad, y contabilidad la que tiene la información sobre eso, Ujú. si hay diferencias en cuentas, bueno, etcétera. Yo quiero saber si Sí. desde acá les genero a contabilidad para que ellos generen su 2276 o cómo lo hago. No, el 2276 lo generas por aquí, mira. O sea, esto no se transmite a 5RP. Él nace aquí, mira. Pero no contabilidad, o sea, es que esto es un único formato a nivel empresa. El 2276 ya lo generas desde Bitácora y es el mismo que va a manejar contabilidad. Para enviárselo sería descargarlo y enviárselo directamente en el Excel, o el XML al área contable, pero no lo transmites. Era porque no vi la ruta ahorita. Tranquila, mira, es por aquí por la opción de generación de certificado de ingresos y retenciones. Entonces, después de hacer toda la verificación del certificado de ingresos y retenciones, puedes generar la información exógena, que es ese formato 2276. Entonces, vienes por aquí y le haces la generación, ¿cierto? Y puedes enviarle al área contable tanto el XML como el Excel, que pues ellos lo que hacen ante la DIAN es hacer la prevalidación. Pero este formato nace en Bitácora porque es el resultado también del certificado de ingresos y retenciones. Ellos dos son hermanitos, tienen que tener la misma información. Ah, ok, listo. Y así le coloco, envío uno con fecha, pero pues Sí, aprendizaje esto es desde el normal. 2020. Esto, por ejemplo, la fecha de vencimiento, pues bueno, obviamente eso se cambia también en el prevalidador, ¿no? Pero es la fecha de presentación directamente del exógeno, que pues eso ya lo hace la parte contable. Ok, Aquí, pues la recomendación siempre es generarlo de esta manera. ok, listo, dale. Esa era la inquietud. Gracias. Listo, no, con gusto, Lina. Bueno, vamos a terminar con una pregunta de Tatiana Torres. Hola, Tatiana. Bueno, está bien. Otra pregunta de Sandra Fan. Tatiana, hola. ¿Cómo vas? Sandra, tranquila, sí, pues. No, Bien, bien. ¿sí me oyes? Sí, 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 conmigo. Sí, sí. Ay, verdad que le ha subido el volumen. Espérame. Allá. Tranquila. ¿Cómo estás, Tatiana? Todo muy bien, muchas gracias. Andreita, una pregunta con respecto a los Sí. practicantes universitarios. Yo tuve el año pasado un practicante universitario durante un periodo, pero luego lo contratamos ya, pues, eh, normal, ¿no? Contrato de trabajo, normal. Em, el certificado de ingresos y retenciones que yo le genere a él, ¿cuál debe ser? O si le genero, es decir, dos certificados de ingresos, uno por su periodo de practicante y otro por el periodo ya contratado, pues con contrato de trabajo, o un solo certificado va a generar el sistema con la información histórica de todo el año por la cédula. Sí, Tatiana, generamos un certificado por cédula, es decir, todo lo devengado durante todo el año fiscal del 2025, uno solo. Por persona, Uno igual solo. en la exógena solo sería una línea, o pues si ya la quieres dividir por mandante, pero también genera una sola línea. Ok. Y en otros quedaría lo que le pagamos por el apoyo económico. Ujú, sí, apoyo económico queda en otros pagos. Y apoyo económico 100%, que es a partir de julio de este año. Recuerden que se está reportando como salario en el renglón 36. Ok. Listo, Andreita. Muchas gracias. Con gusto, Tatiana. Bueno, vamos a dar por finalizada la sección de preguntas, señora Mayra. Vamos a terminar contigo. ¿Cómo estás? Señora, un favor, es que Hola, en el señora. momento me encuentro validando la información de la exógena. Cuando dice información Ujú, exógena, su merced nos indicaba que lo primero es inserción, que queremos el número uno, bueno, y una fecha X. Para generar la exógena, le doy la opción de generar exógena y lo sí. envía directamente a la DIAN o sencillamente lo que muestra que es. Listo, mira, acá lo estoy mostrando en pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces, mira, generar exógena, se descarga un XML, que es este formato. Se puede Ujú. cargar directamente a la DIAN o se puede pasar directamente al área contable
para el prevalidador y el Excel. De todas maneras, esas dos opciones. Ok. Nosotros no Pero- transmitimos nada a la DIAN, solamente generamos los formatos en XML o en Excel para que puedan ser gestionados por el área contable o ustedes. Vale, gracias, muy Directamente. amable. Ujú. Con gusto, sí, señora. Bueno, a todos nuestros participantes les doy las gracias por participar, por aprovechar este espacio al máximo. Quedamos muy atentos en el CAPTA para ayudarles con todas las inquietudes adicionales que tengan, especialmente también para temas de sustitución patronal, que es un alcance que tenemos a hoy en este tema de exógeno. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde les estamos dando toda esa información actualizada sobre aspectos normativos. A todos muchísimas gracias. Gracias, Ani, por tu interacción en el chat y nos veremos pronto. Que estén muy bien. Chao. Gracias.